La 13 de noche nos acompaña la senadora demócrata cristiana Soledad Alvear. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Cómo recibe este llamado del presidente en este contexto de debate intenso, de crispación, dicen algunos, en el debate político? Bueno, yo creo siempre es importante poner por sobre todo los intereses del país, el de los chilenos y chilenas, de manera tal que siempre es importante el diálogo, siempre vamos a estar en condiciones de poder aprobar buenas iniciativas, mejorar aquellas que sean viables y también presentar nuestras propuestas y también oponernos cuando creemos que es por el bien superior del país, como ocurrió por ejemplo con el postnatal, que gracias a lo que la concertación aportó tenemos un mucho mejor proyecto postnatal que incluso fue votado favorablemente por los propios parlamentarios del gobierno. ¿Ha sido el gobierno el responsable de este clima? Mira, ahí yo quiero diferenciar, en primer lugar hay una dificultad enorme en el gobierno, tanto que el presidente tuvo que llegar para poner orden, y si no, echémonos para atrás y escuchemos lo que dice la propia oposición, cómo critican parlamentarios de la oposición, presidentes del partido de la oposición a su propio gobierno, cómo el lunes están participando senadores de la alianza en una marcha en contra del gobierno y sus políticas agrícolas, en la descoordinación que se había producido en que unos ministros se desmentían, o un mismo ministro decía una cosa un día y a los 2 días decía una cosa siguiente. Y los mismos anuncios, los anuncios del gobierno en torno al acuerdo de bien común, pero después no hay acuerdo entre ellos, los propios ministros tuitean cosas completamente distintas. O sea, hay un desorden bastante grande. Yo destaco, por ejemplo, como presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, un trabajo con el ministro Bulnes. El ministro de Justicia es una persona que sabe dialogar, que incluso cuando tiene iniciativa nos ha invitado a su casa, senadores de gobierno y de oposición, nos presenta las propuestas, uno podrá estar de acuerdo o no con todas o con algunas, pero tiene esa disposición a dialogar, cosa que no he visto en otros ministros. ¿Sería buen ministro del Interior, como le candidatean algunos? Yo no voy a candidatear a nadie, nunca lo hice en los gobiernos de la concertación y menos lo voy a hacer en un gobierno que, bueno, no es de mi alianza. Senadora, hoy día, bueno, el Senado comenzó a analizar este polémico, controvertido proyecto que va a regular las uniones de hecho, acuerdo de bien común para algunos, etcétera, hay muchas iniciativas, y usted ya ha anunciado una serie de indicaciones. Me gustaría saber hacia dónde apuntan esas indicaciones a este proyecto que ha generado bastante controversia. Bueno, yo diría en primer lugar que yo estoy de acuerdo con legislar respecto de las uniones de hecho, acuerdo de vida en común. Hay distintas iniciativas que se han presentado. Creo que es fundamental en una sociedad democrática que nosotros seamos capaces de dar respuesta a situaciones que se están produciendo y también a situaciones bien dramáticas. Cuando uno ha escuchado o ha leído a Luis Larraín, por ejemplo, que apareció en la franja del candidato o el presidente Sebastián Piñera, donde él dice, a ver, ¿por qué la sociedad no va a recoger situaciones que nosotros vivimos? Él dice, circunstancias que ni siquiera nosotros la hemos elegido. Y yo creo que en una sociedad democrática es importante el que podamos dar atención jurídica a personas que viven en nuestro país y que constituyen uniones homosexuales o heterosexuales que a mi juicio deben estar reguladas, de manera tal que es importante poder avanzar. ¿Usted está por el reconocimiento del Estado, por ejemplo, que tenga un reconocimiento ante el registro civil, por ejemplo? Sí, esa es una de las cosas que me parece importante incorporar, que no está especificado en los proyectos que estamos analizando, que se inscribe en el registro civil. Yo creo que es importante, porque establecer un contrato es un contrato de arriendo, ¿no es cierto? No es un contrato permuta, un contrato compra-venta, pero esto es una relación entre personas, incluso para evitar fraude. A mi juicio es importante que exista un registro especial en el registro civil en que pueda establecer, o sea, consignar, registrar este pacto de unión que va a existir entre parejas homosexuales o heterosexuales. ¿El matrimonio homosexual derechamente, senadora, que ha sido planteado por diversas agrupaciones de minorías sexuales? En lo personal, yo no soy partidaria del matrimonio homosexual. Sí estoy pensando que es muy importante el poder avanzar en esta regulación que los incluya. Es decir, que en la actualidad hay aproximadamente 2 millones de personas que están en una situación de pareja. Si pensamos que hay aproximadamente, las cifras no son exactas, hay algunos que señalan que un 7% o un 10%, no tiene certeza, serían parejas homosexuales. Estamos hablando de un porcentaje altísimo de parejas que conviven.
que tienen situaciones tremendas, personas que han constituido una relación de pareja durante 20, que por determinadas razones no se casaron, y muere, normalmente muere el hombre antes que la mujer, ¿no? Y queda esta mujer que ha formado una vida en común, que ha aportado un hogar común, que ha criado los hijos comunes, que ha una situación de completa indefensión. Más aún se han dado situaciones que son muy comunes, en que frente a esas situaciones, de repente a la pareja que sobrevive, la echan de la casa. Y no tiene ningún derecho. Entonces, ¿cómo es posible que dejemos de lado esa situación? ¿Y cómo es posible que no acojamos humanamente la situación de personas que tienen una situación de homosexualidad y que no pueden constituir una relación de pareja a través de una unión civil? Senadora, le quiero llevar a otro tema. Como ex canciller, ¿le preocupa la situación de Bolivia puntualmente? Ayer hubo una dura intervención del canciller boliviano, Choquehuanca, pidiendo básicamente negociar nuevamente el tema del mar, desconociendo en cierta manera el acuerdo del Tratado de 1904. ¿Le preocupa el clima que hay en la región, principalmente ahora con Bolivia? Mire, yo creo que es bien importante avanzar con Bolivia, pero eso se hace en un trabajo bilateral entre ambos países. Y eso se hace también a través de buenas formas, ni con amenazas, ¿no es cierto?, ni con situaciones de repente grandilocuentes. Cuando ha existido una disposición, y yo quiero señalarlo porque yo fui ministra de Relaciones Exteriores, y existe una relación tendiente a avanzar a fin de que Bolivia tenga acceso al mar. Quiero decirle con absoluta claridad, cuando yo fui canciller trabajamos intensamente, yo trabajaba el 25% de mi tiempo en el tema de Bolivia, me reuní con los cancilleres, que entre paréntesis me tocó 4 cancilleres y 4 presidentes de la República en el gobierno del presidente Lagos, y habíamos nosotros avanzado para que tuvieran acceso al mar, tuviesen una concesión por 99 años en un terreno que les permitía instalar allí su planta de gasoducto, con posibilidad naturalmente de Bolivia acceder a ese lugar, instalar ahí las plantas petroquímicas, etcétera. Y uno dice, a ver, si se hubiese hecho eso, cuando Bolivia tiene su mayor riqueza es el gas, y aún no puede exportarlo, ¿quién en definitiva está perdiendo como país frente a la situación, bueno, de tanta pobreza que existe en nuestros países y también en Bolivia, y más en Bolivia aún? Entonces uno dice, a ver, ¿por qué no se avanza en una agenda que además contenía 13 puntos, en que Chile había señalado, mire, estos 13 puntos sin exclusiones, un debate sin condiciones, sin exclusiones, y de repente, frente a situaciones, a mi juicio, poco comprensibles, muchas veces internas, se reacciona sacando el tema de la salida al mar? Eso no se logra. ¿Le gustó la intervención del canciller Moreno? Lamentablemente yo solo he leído la prensa, no he podido todavía conocer a cabalidad cómo se desarrolló la asamblea de la OEA, porque estaba metida en el Congreso, vengo recién llegando, y he estado completamente sumergida en mi trabajo legislativo, así que, bueno, vamos a tratar de ver con tiempo y ojalá poder hablar con personas, ministros, sino con alguna otra autoridad respecto al tema. Perfecto, senadora. Muchas gracias por estar hoy día con Tele 13 Noche. Bueno, gracias por la invitación. Buenas noches. Y nosotros ya continuamos. Espérenos.